Y entonces llegamos a la quinta videoconferencia del módulo número 4, objetivos instruccionales de este curso, evaluación del aprendizaje. Nuevamente les saluda su servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández. En esta ocasión vamos a profundizar lo que vimos en la videoconferencia anterior. Vamos a dedicar espacio para discutir la taxonomía de los verbos de acuerdo a unos autores muy reconocidos en este campo del saber. Veamos. Primero vamos a mencionar a Bloom, luego a Anderson. Anderson hizo básicamente una adaptación de los objetivos de Bloom que habíamos visto ya en la videoconferencia anterior. Lo de Bloom básicamente se origina en el año 1956, pero fue revisado en el año 2000. Como ustedes vieron aquella escalera en la videoconferencia anterior, empieza con la parte de la memorización, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Hasta ahí llega Bloom. Posteriormente, básicamente en el año 2001, Anderson cambió el asunto básicamente tiene los nombres que le da Bloom, los convierte entonces a verbos, ¿verdad? Y en el caso de Anderson lo clasifica en nivel bajo, nivel alto y añade crear. Entonces para él lo más bajo es memorización, o sea, lo que era memorización para Bloom, para él es memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Fíjense que añade el asunto de la creación, que también lo vemos que es una contribución de Robert Gagné. Así que Bloom y Anderson son bastante similares. Miren este gráfico que tenemos aquí, donde se ve donde el orden superior, el orden inferior de los verbos, ¿verdad? De las categorías de los verbos. Y entonces, en el área de Bloom, vemos que este es el área de Bloom, son los sustantivos, y en el caso de Anderson lo cambia a verbos. Así que arriba ven que en la parte superior hay como un cambio, ¿verdad? Es en que la síntesis Anderson la cambia por crear y la eleva a el nivel superior más alto. En el caso de evaluar, pues era el más alto. En el caso de Bloom, ahora pues no es el más alto, pero está dentro de los más altos. Muy interesante esto. A mí me gusta mucho la taxonomía de Bloom. Claro, si le añadimos el asunto de crear, que había mencionado Robert Gagné y que incluyó Anderson en su taxonomía. Posteriormente llegó Norman Webb y cuando comparamos Bloom, pues Bloom es la promesa, la propuesta de lo que aspiro a lograr. Eso es lo que es un objetivo. Bloom habla de redacción de objetivos y sus actividades, lo que espero que ocurra. En el caso de Webb es la confirmación de lo que realmente ocurrió. Ahí se ven los instrumentos de evaluación apropiados, el assessment de la profundidad. Para Webb le da énfasis a ocurrió, ¿verdad? Así que vamos a mirar ahora entonces la taxonomía de los verbos de acuerdo a Norman Webb. Es bastante reciente, es del 2005, y él clasificó el aprendizaje en cuatro niveles de profundidad. Fíjense que cuando vemos a Bloom y Anderson, lo vemos como una escalerita, ¿verdad? Subiendo desde lo más bajo hacia lo más alto. Aquí en el caso de Norman Webb es de profundidad del pensamiento. El nivel 1 es el pensamiento memorístico. El nivel 2, el pensamiento de procesamiento. El nivel 3, el pensamiento estratégico. Y finalmente el nivel más profundo es el pensamiento extendido, que es el nivel 4. ¿Qué pretende esta clasificación de Norman Webb? Esta forma de clasificar el aprendizaje por nivel de conocimiento considera lo que es capaz de hacer el estudiante con el conocimiento que aprende con profundidad. Fíjense la palabra nuevamente, profundidad. Ejemplos. Concepto, verbo.
En el nivel 1 el estudiante define. En el nivel 2 el estudiante identifica verbos en oraciones provistas. En el nivel 3 el estudiante redacta oraciones haciendo uso de los verbos. Está redacta. Está en el nivel estratégico. En el nivel 4, entonces el estudiante redacta una composición o párrafo original o conjugando los verbos de forma correcta. O sea que él crea algo nuevo, crea una composición o un párrafo. ¿Están viendo, verdad? Cuando estamos hablando del concepto metáfora, que es otro ejemplo, el estudiante define el concepto metáfora. Pues ahí está en el nivel número 1, memorístico, pensamiento memorístico. En el nivel número 2, el estudiante enumera las características de una metáfora diferenciándola de otras expresiones. Ya ahí es más profundo el pensamiento, de acuerdo a Webb. Está en el nivel 2, ¿verdad? Que es el pensamiento de procesamiento. En el nivel 3, el estudiante escribe metáforas originales, ¿bien? Pero en el nivel 4, el estudiante escribe un poema o una composición original haciendo uso de metáforas. O sea que ahí va a hacer su propia creación. Por eso es que está en nivel de profundidad número 4, es el extendido. Norman Webb enfatiza en el asunto del aprendizaje profundo y que todos nosotros debemos llevar a los estudiantes hacia el aprendizaje profundo, que es construir relaciones entre conceptos e ideas, extender y aplicar adecuadamente esos conceptos, justificar y explicar apropiadamente lo que él sabe, apropiarse de su propio proceso de aprendizaje y ser miembro de una comunidad de aprendices. Veamos un poquito más del pensamiento memorístico, el nivel 1. En el nivel número 1 demuestra conocimiento igual o casi igual como lo aprendió. Casi una fotografía, ¿verdad? Reconoce datos y fuentes de datos e información para memorizar. Usa fórmulas o procedimientos o reglas en contextos iguales o bien similares de cómo los aprendió. Eso es el pensamiento memorístico, nivel 1. Pero en el nivel 2 demuestra conocimiento que requiere algún razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la memoria. Está procesando la información. Compara, contrasta ideas. Eso es característico de este nivel, el comparar y contrastar. Por ejemplo, encuentra las características que describen a los objetos, fenómenos, eventos, personas, entre otros. En el nivel 3, que es el pensamiento estratégico, de acuerdo a Webb, demuestra conocimiento basado en la demanda cognitiva compleja y abstracta. Así que crea, revisa, analiza organizadores gráficos para explicar y justificar relaciones entre ideas y conceptos. No me confundan ese crea, porque ese crea es de ese organizador para poder explicar lo que ha ido aprendiendo. No es que está creando algo nuevo, algo distinto, donde aplica eso que aprendió. Establece y explica, justifica relaciones de causa y efecto, hace predicciones, formula hipótesis, prueba esas hipótesis, hace inferencias válidas y establece generalizaciones a partir de las observaciones. Entonces, el nivel más profundo, como hemos mencionado, es el pensamiento extendido, nivel 4. En este caso, el estudiante extiende su conocimiento a contextos más amplios, ¿ok? Ese contexto tiene que ser que sea más duradero, de 30 minutos a varios días. Desarrolla y completa un proyecto, ¿verdad? Debe ser algo que coge tiempo, es lo que quiero decirle. Desarrolla y completa un proyecto o tarea que requiere planificación, desarrollo y razonamiento complejo que involucra establecer relaciones entre las ideas de varias disciplinas, explicar y justificar ideas en un periodo extendido de tiempo. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles serían los avalúos para pensamiento memorístico? En el próximo módulo vamos a estar viendo un poquito más en detalle esto. Estamos desarrollando el asunto de la redacción de las pruebas. Ahí yo voy a entrar en detalle cómo amarrar esto de los verbos, de los objetivos, con la redacción de la preparación de las pruebas. Los avalúos para pensamiento memorístico, o sea, del nivel 1, ahí podemos considerar la lista de cotejo, lista focalizada, organizadores gráficos, llena blanco, preguntas abiertas de bajo nivel, selección múltiple, cierto o falso, matriz de memoria, dibujos, flujogramas, arañas o redes, mapas conceptuales simples, cuaderno de observación, papel de 1 minuto, o sea, lo que se llama el Morris Point, y Reflective Lesson Logs, ¿okay? La Pitágoras. Esos básicamente son algunos tipos de avalúos. Cuando estemos en el módulo 6 vamos a estar entrando un poquito más en esto de los avalúos, pero son ejemplos para ir amarrándolo con esta taxonomía de verbos, ¿verdad? Específicamente en este caso, la de Norman Webb. En el caso del número 2, del nivel 2, los avalúos para pensamiento de procesamiento, pues se recomendarían organizadores gráficos, bosquejos incompletos, preguntas abiertas de alto nivel, no de bajo nivel como lo anterior, de alto nivel, selección múltiple, diarios reflexivos, tareas de ejecución, rúbricas, diagramas de Venn, portafolio, reacción escrita inmediata, bitácoras, tirillas cómicas, parafraseo directo, cartas de aplicación, preguntas generadas por el estudiante. Se repiten algunos, ¿verdad?, que se pueden usar en distintos niveles. Usted, el que tiene que definir con la descripción de la tarea es usted. Es cómo va a utilizar ese ejercicio de evalúo para llegar a un nivel o al otro. Vamos entonces al nivel 3, que ya ustedes saben que es el nivel de pensamiento, ¿verdad?, de profundidad de pensamiento estratégico. Aquí usted puede utilizar distintos avalúos, por ejemplo, informes orales o informes escritos, preguntas abiertas de alto nivel, ensayos, diarios reflexivos, tareas de ecuación, con rúbricas también, proyectos, solución de problemas, portafolio, volví a repetir la palabra proyecto, simulaciones, exámenes, encuestas, demostraciones y otros. Y en el nivel 4... entonces, crear, ¿verdad? Ya es evaluar, juzgar, crear, tirillas cómicas, también se puede medir con exámenes, con organizadores gráficos, con diarios, con portafolio, con propuestas de investigación, con tareas de ejecución que tengan rúbricas, preguntas abiertas de respuesta extendida, informes orales o escritos, ensayos, monografías, redacción de artículos, experimentos, maquetas, es lo más que a los maestros les gusta utilizar, es lo más para poder entender que el estudiante cree una maqueta donde puede aplicar lo que aprendió. Estudio de casos, críticas literarias, resumen en una oración, diario de una palabra, diálogos inventados. Hay una variedad de avalúos, pero lo que quiero que vayan mirando es cuán profundo se va haciendo esa demostración de lo que el estudiante aprendió. Y por cierto, más significativo. Aquí hay algunas de las referencias consultadas para la preparación de todas estas videoconferencias del módulo número 4, objetivos instruccionales. Como siempre, debo aclarar que todos los gráficos y contenidos que se utilizaron en estas presentaciones tienen sus propios derechos de autoría y que no pretendo atribuirme de estos derechos de autoría. Por el contrario, agradezco que estos elementos estén accesibles en la internet para su utilización e incorporación en este curso. Ahora, a prepararse para responder las tareas del módulo número 4 y les veo en el próximo módulo, el módulo número 5, el que va a hablar sobre las pruebas.